Hola, hola, buen día. ¿Me escuchan? Buenos días, doctora. ¿Sí se escucha? Buenos días. Solamente hay 6 participantes. ¿Qué es de sus compañeros? A ver, un segundito mientras se ingresan, por favor. ¿Aló? La doctora Jasso, ya voy a pasar en la tarde, por favor. Ahorita estoy en clases. Muchas gracias. Listo, pasaré. Hasta luego. Hola. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Será que pueden mandar mensaje a sus compañeros para que ingresen? No sé si tienen otro WhatsApp con ellos. ¿Cómo les ha ido en el examen ayer? Hola, buen día, doctora. Buen día. No, creo que ya están ingresando. Ayer estábamos viendo lo que son trastornos de la personalidad y dijimos, clasificamos en A, B y C estos tipos de trastornos. Vimos el A, vimos parte del B, ¿no? Eso es el trastorno esquizoide, esquizotípico, el trastorno paranoide, son de clasificación tipo A. Luego vimos la clasificación tipo B, que están más en relación al drama, la dramatización y demás, ¿no? Y aquí vimos que eran cuántos trastornos tenemos acá de tipo B. Son 4, el trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico y el narcisista. Ayer también revisamos los 4. Voy a hacer haciendo preguntas, ¿sí, chicos? Para ver si han ido captando de cuáles eran las características del trastorno antisocial. Si bien las notas prácticas y las notas teóricas han salido muy buenas, no quiere decir que todo el tiempo va a ser así. A partir de en esta segunda parte, ya se toma en cuenta la asistencia, pero también la participación, ¿sí? No es difícil sacar una buena nota, lo difícil es mantenerlo. Entonces va a depender de ustedes, ¿Cuál es, doctora, el trastorno antisocial? ¿ya? Eh, bueno, lo que yo me recuerdo es que sería la incapacidad de la persona en sí para poder, que él se pueda adaptar, ¿no? En una sociedad. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Sí, Cristel. ¿Cuándo va a salir la nota en el CIA, su nota de psicología médica? ¿En dónde? En el CIA. Hace ratito me llamaron, cuando estaba empezando la clase, tengo que ir a filmar
notas, ¿no? Ayer les tomamos el parcial, yo anoche pasé las prácticas, supongo que hoy día, no sé, la verdad, no sé cuándo saldrá en su plataforma, pero de que ya están las notas, ¿no? De eso vamos a hablar un ratito terminando este tema. Vamos a ir viendo. ¿Quién estaba hablando? Adalberto, ¿quién estaba hablando? A Yo, Ramos doctora. Estrada, Jonathan Fabricio. ¿Ya? Era lo que decía, ¿no? Que cada vez como tipo una incapacidad de una persona en poder adaptarse, ¿no? En algunas normas de la sociedad, Sí. de la antisocial, creo. ¿Y qué Creo que características también. más tenía? Ah, perdón, entonces Nayeli quiere hablar. Doctora, Sí, Giovanna. una de las características que puede verse mayor es la hostilidad, ¿no? La agresividad que tiene esta persona antisocial, podría ser, Sí. la irritabilidad que presentan, bueno, es lo que podría destacarse más. Ya, perfecto. ¿Quién más? Como decían mis compañeros, es esa persona que puede comportarse de forma violenta, puede ser impulsivo, le cuesta mucho relacionarse con las demás, con los demás. Entonces, No le cuesta relacionarse con los demás. Al antisocial se relaciona muy bien, hasta nos engañan los médicos. ¿Se acuerdan? Eso dijimos. Son personas embaucadoras, son personas que pueden jugar muy bien su papel. Pero ¿qué características epidemiológicas tenía? ¿Cómo era por donde vivían? ¿A qué edad comienza? ¿Cuál es la diferencia? Porque hemos visto que las otras personalidades sí están en relación a la esquizofrenia, ¿se acuerdan? Las de tipo A. ¿Eso qué Esa no. quiere decir? Que hay un factor genético en ellos, ¿no? Que lastimosamente, por más que quieran, siempre va a haber algo, ¿no? Que pueda desencadenar. Los genes no mienten. En cambio, con el trastorno antisocial de la personalidad, ¿qué dijimos? ¿A quién es más? ¿Cuándo empieza? Doctora, Ujú. ¿podría decir que se empieza en la niñez y se desarrolla en la adolescencia, lo que hablamos? Sí, ¿No sería a los 15 años, en los primeros síntomas antes de la pubertad? En la adolescencia sería, doctor. en la adolescencia. Entonces ya empieza de jóvenes, ¿no? Por las características del paciente, que dijimos que es más que todo más frecuente en áreas periurbanas, no en el área urbana, ni siquiera en el área rural, sino en áreas periurbanas de familias numerosas, donde están hacinados, ¿no? Incluso les puse ejemplos, ¿no? Las villas, las favelas, ¿no? Donde dicen esa área es peligrosa, esa área es negra, no te acerques. No sé, muchos de ustedes se van a ir a especializar a algunos países y cuando vayan a vivir siempre tienen que fijarse que no haya una villa, ¿no? Que no haya una favela cerca porque las personas que viven tienen esta característica, como se crían en ese ambiente, ven que no hay normativas, que no hay reglas, entonces aprenden, ¿no? Entonces no es tan genético, digamos, este trastorno de la personalidad, ¿no? Puede ser también consecuencia de otras cosas que tenga, otras fijaciones, no sabemos, pero es una Doctora, consecuencia. esta en sí, en epidemiología, afecta más en los varones, ¿no es? Que en las mujeres. Afecta, ¿no? Dijimos un 3% en varones y un 1% Un en por ciento en mujeres. la mujer, ¿no es? Ah, ya. No, eso para tenerlo en cuenta de que sí existe, si eso traspolan a la población esos resultados, se dan cuenta que es bastante. Pero dijimos que también se hicieron estudios en cárceles en donde el 75% de los internados, de los que están presos, tienen este tipo de personalidad, ¿no? Porque obviamente han cometido un crimen, se los ha agarrado, se los ha encerrado, y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto con este tipo de pacientes, porque van a llegar, los vamos a atender en una emergencia, en una consulta médica, incluso poder darse cuenta del tipo de personalidad que tiene nuestro paciente o el trastorno de personalidad, si es muy dramático, por ejemplo, entonces tener en cuenta, ¿no?
para el día de mañana también puede ese paciente ocasionarnos problemas, denuncias, ¿no? También va de acuerdo a su personalidad. Por eso es importante poder determinar este tipo de cosas, ¿no? Para ir con mucho más cuidado como médico. No es que, incluso en alguna película se ve, ¿no? Que justamente se está tratando un antisocial y los médicos se quieren enfrentar y no se puede hacer eso, no se puede. Tenemos que ir bajo una normativa, un médico tiene que atender a todos por igual, aunque no quiera, y tiene que haber otras instancias superiores las que hagan su trabajo. También, por ejemplo, hay normativas, ¿no? De que tiene que estar amarrado, si es un antisocial que me están trayendo de la cárcel y demás, y tiene, qué sé yo, antecedentes de asesinato, de agresión, y lo tengo que operar, o una señora que va a tener su bebé, pero igual es una asesina. Entonces igual tendrá que estar en manos, ya se tienen que cumplir protocolos. Y a veces los médicos dicen, no, pobrecita, déjenla, pero ¿y qué pasa si hace algo? No solamente a mí, al personal. Entonces a veces hay que pensar con la cabeza fría, ¿no? O sea, y los médicos no pensamos con cabeza fría. Hace rato queremos ayudar, vemos, pero no se olviden de esto, es un trastorno de la personalidad, del antisocial. No es una persona normal, no es una persona sana, está enferma. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro trastorno más teníamos en esto, en esta clasificación de tipo B? Trastorno del límite de la personalidad. ¿Y cómo dijimos que era el trastorno límite? ¿Cuál era su característica? Son por estados de ánimo, creo, doctora. Tenían inestabilidad emocional Creo y que creo que eran dificultad trastornos para mentales, relacionarse. en lo mental y eran creo por ahí, psicólogos. Ya, ¿qué más? ¿Por qué se llama límite? Porque hay un límite en sus emociones. ¿No? ¿Mm? ¿Qué características tiene para que sea límite? ¿Entre qué está? Inestabilidad emocional sería sentimentalidad, impulsividad. ¿Tendría pensamiento suicida, doctor? Aquí les estoy poniendo. Los pacientes con este trastorno se sitúan entre la frontera entre la psicosis y la neurosis. ¿Sí? Están en un límite, el que no es ni psicosis ni neurosis. Es un trastorno de la personalidad, que si esto avanza, la persona se enferma más, va a terminar psicótica, neurótica, ¿no? Entonces se caracterizan por la inestabilidad que dice, ¿no? Afectiva, conductual. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda? ¿Qué más? Si se dan cuenta en este tipo de Ellos tienen cambios rápidos de humores, ¿no, doctora? tienen Ah, un estado de crisis, puede aparecer cualquier rato. ¿Y cuál es la característica? Que ellos tienen estas crisis y se hacen daño, ¿no? Tratan de llamar la atención. Lo hemos sería eso. Había un tiempo, ¿no? No lo hacemos, no podemos generalizar. Como médicos, Son bipolares, ¿no, doctora? Pues no, el sí. bipolar es otro. ¿O no? ¿O es otro? Esto es otro, es un trastorno límite de la personalidad. Por eso les digo, el bipolar vamos a ver después. No Entonces podemos ellos, como médicos generalizar y decir los tales, los cuales no. Cada persona es única, es distinta, incluso en una familia.
Uno puede tener Doctora, una personalidad paranoide, otra esquizoide, puede ser la mamá esquizofrénica, ¿me entienden? Tenemos que saber distinguir como médicos. Sí, dígame. ellos son los que, tipo, se sienten vacíos y aburridos, ¿no? Están en crisis constante, ¿sí? Sus cambios de humor son frecuentes, son personas que hacen drama, que no aceptan estar solas, ¿no? Eso dijimos, son personas que tienen que estar con alguien, que no pueden aceptar que alguien les deje también, ¿no? Y llaman la atención. Aquí está, no toleran la soledad, ¿sí? Son este tipo de personas, algunos hemos, como dicen ustedes, andan solos, no siempre se cortan, o sea, es más que todo una moda, una tendencia, no sé cómo llamarlo, pero no podemos generalizar porque este es un trastorno de la personalidad que se puede dar aquí, en la China, en cualquier lado. No, es lo que vemos es algo general. Entonces, ¿qué pasa? No tolera la soledad esta persona, tiene que estar siempre con alguien, buscan estar con alguien y cuando les dejan, y esa relación no es tan fuerte, ¿me entienden? Es más superficial. Entonces, por eso es que se sienten con estos sentimientos crónicos de vacío, se sienten insatisfechos y si tienen alguna decepción, no toleran. ¿Ustedes saben lo que es la resiliencia? Resiliencia, la capacidad de poder adaptarse, ¿no? Poder buscar, si es que pasa algo, qué sé yo, por mala suerte, qué sé yo, ¿no? Un familiar nuestro se enferma, se opera, se enferma, hay una situación de crisis, ¿no? Entonces tenemos que saber sobrellevar la situación. Por este tipo de personas, no, un aplazo, cualquier situación hacen su drama. Si es amoroso, se cortan venas, ¿no? Entonces distorsionan sus relaciones con los demás. Cuando están con alguien que dijimos que es mi amiguito, que es bueno, que es todo lo mejor, si por alguna razón le critico, se enojo, es malo. No pueden ver a las personas eh, desde otro punto de vista, o sea, o están con él o no están con él, ¿sí? No pueden tratar de ver que cada persona es distinta, que puede dar sus opiniones, que puede no estar de acuerdo, pero sigue siendo su amigo, por ejemplo. No, o está o no está. Y si no está, ya, se enojan, ¿no? Aparte que por eso mismo, ¿no? Como no son estables sus relaciones, tienen una sexualidad caótica, están con una, con otra persona, no tienen una relación estable, pero por lo menos tienden a tener una relación. Hemos visto en las otras trastornos de personalidad tratan de no tener relación, ¿no? Tratan de estar solos, se distancian. Entonces, la impulsividad es algo que es característico en este tipo, no son impulsivos, no piensan antes de actuar y se pueden hacer daño. También tienen esto, ¿no? Las amenazas de suicidio, si me dejas, me voy a suicidar o me voy a automutilar. Puede que de adolescentes, de niños, dependiendo de los problemas familiares, a veces hay el cutting, ¿no? En adolescentes empiecen a desarrollar este tipo de personalidad para poder llamar la atención también, ¿no? Porque todo lo que viven, no se olviden que la personalidad se desarrolla a partir de cómo va creciendo el niño, cuál es su entorno, ¿no? Se va formando la personalidad y los trastornos también se van dando de acuerdo a todo el ambiente que le rodea. En algunos casos hemos dicho sí es genético, otros pueden ser biológicos, pero otros también es el entorno. ¿Y qué otro trastorno de personalidad teníamos en el grupo B? ¿Cómo son los histriónicos? Ahora sí que ustedes hablan, yo no les voy a ayudar. Estoy anotando la participación por si acaso. Doctora,
O histriônico, ele dramatiza, é muito teatral. E necessita de muita atenção e é manipulador. Ya, es manipuladora, ¿sí? Uhum. Ele Hace erotiza. mucho drama también. É isso que disse, Es muy drama. dramática, es muy impulsiva. Le gusta llamar la atención. Tienen cambios de humor muy rápido. El histriónico es el que sí o sí llama la atención, ¿no? Tiene que llamar la atención. ¿Qué pasa si no llama la atención? Se enoja. Se enoja, se molesta, no está satisfecho consigo mismo ni con los demás. Se ¿no? desesperaría también, ¿no, doctora? Entraría en crisis. También se desesperaría por no tener la atención, por no llamar la atención. Doctora, es que tiene una conducta seductora, ¿no? El histriónico. El histriónico, sí. Para poder lograr su objetivo, que es llamar la atención. ¿Y es más en hombres o en mujeres? Doutora, tiene também tendências, reações de infantilidade. Ya. ¿Qué más? Doc, ¿pueden llegar a ser compulsivos, agresivos también? ¿Cómo es? ¿Quién le responde a su compañero? ¿Cómo era su pregunta? O sea, si pueden llegar, al no tener la atención, digamos, que ellos quieren, pueden llegar a ser compulsivos, agresivos. Creo que optaría por otra manera de llamar la atención. Este tipo de trastornos están en Creo que relación entra al en drama. No se olviden. tristeza, en ira también dentro de esto, creo. Claro. Ira es una cosa y agresividad es otra, ¿no? Doctora, Sí. había visto, ¿no? Que la personalidad histriónica se divide en 6, ¿no? 6 tipos de histriónicos que tienen. Uno es el que mencionaban nuestras compañeras teatral, ¿no? La forma de cómo intenta lucir las ropas llamativas, cómo llamar la atención dramáticamente, ¿no? Y el otro era vivaz, en la forma narcisista, animado, activo, impulsivo. El infantil también, ¿no? Que había mencionado Tania, que es lábil, sensitivo y propenso a las emociones también fugaces, ¿no? Como habían dicho, de qué pasaría si no le hacen caso. Y nos presenta una histericia, dice, infantiloide. No comprendí eso, pero también dice es apaciguador. Hace su berrinche, pues. La historia infantil es como un berrinche, como un niño que llama la atención. El objetivo es llamar la atención. El histriónico, la histeria que viene, es llamar la atención. Sí o sí, de una o de otra manera, llama la atención, ¿no? Entonces, por ese punto lo van a identificar. Y también, doctora, como preguntó, es más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Por las características, ¿no? Por la Sí. misma ropa y todo. Pero eso no quiere decir que no haya hombres histriónicos, hay médicos histriónicos. Sí o sí tienen que llamar la atención, tienen que ser ellos. Pero la mayor probabilidad o el porcentaje serían mujeres, ¿verdad? ¿Doctora? Claro, sí. Ay. Doctora. Y hay bastante, ¿no? Bastantes mujeres que son así. ¿Sí? ¿Yo sí? También son personas que, o sea, que culpan a los demás por sus fracasos, digamos. Ya no aceptan, ¿no? Las culpas, no aceptan. Exacto. Doutora, por favor, nesse transtorno de limite é mais homens do que mulheres, é isso?
¿Cuál? ¿Histriónicos? Se da más en De mujeres. limites. Más en mujeres también. Sí. Ah, está, gracias. Ellos son como, también son, bueno, como decía, empiezan a hablar ellos, ¿no? También son medio tartamudos, algo así. ¿O no? ¿Estoy equivocado? ¿Por qué estamos haciendo esta práctica? Así que se quede claro. Uno ya les he dicho para su práctica clínica, médica, para el diario vivir, ¿no? Ya les he dicho, en medicina aprendemos cosas que después las utilizamos. No nos vamos a poner a discutir con un histriónico en algún lugar. O sea, sabemos que va a llamar la atención y bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero, y también porque tienen una tarea. Yo sé que están en examen. ¿Cuándo tienen fisio? El 23. 23, doctora. 23. Entonces, para que El lunes tenemos de bioquímica. Mañana tenemos tarea, pasado mañana tarea, lunes tarea, examen. Bueno. van a ir pensando así de los personajes que se ven en la tele, que todos conocemos, de la política, no sé, o de las películas, pero de los personajes, no actores, de los personajes que ellos interpretan, ¿no? Porque el actor se mete en el personaje, ve cómo es la personalidad, ¿no? Si tiene que hacer de un psicótico, tiene que aprender cómo es el psicótico, ¿no? Cómo piensa, qué hace, o como este chico que hace del autismo en esta serie, tiene que saber cómo es la personalidad, los rasgos y todo. Y los actores son, realmente es un arte muy, no sé, me llama mucho la atención porque no creo que sea fácil ponerse en cada papel. Y hay un, Doc, ¿sí? eh, yo el otro día había leído que, por ejemplo, en las películas del Joker, la mayoría de los actores, en especial uno, pero no me acuerdo cómo se llama, había pasado mucho tiempo en un psiquiatra, algo así, donde interactuaba con las personas que estaban mal, pero y había quedado un poco afectado por haber interpretado ese papel. Claro, claro, tienen que ponerse a pensar, tienen que actuar, tienen que sentir. Incluso cuando tienen que hacer estos dramas de pérdidas y demás, les afecta a los actores, les desgasta, seguramente que sí. No es algo que yo no me dedicaría para nada. Entonces, de todos estos que hay, cada uno, esto ya va a ser personal y voy a habilitar una tarea en la que me van a colocar de cada personalidad quién creen que puede tener ese tipo de personalidad y las características. Ya es una práctica. Para eso tenían que leer, estudiar esta presentación de trastornos sobre lo que está. No les voy a pedir que investiguen más clasificaciones, porque la idea es que se ubiquen, que se den cuenta que existe este tipo de trastornos, de patologías y que se tiene que referir o se tiene que tener cuidado, se tiene que trabajar, ¿no? Ya el especialista hará un diagnóstico más certero de qué tipo de personalidad específica dentro de lo que son histriónicos, dentro. Nosotros como médicos hasta nos vamos hacia lo grande, con que entendamos que existe y sepamos referir o sepamos manejar ese paciente es suficiente. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál sería otro trastorno más aparte del histriónico? El narcisista de El la narcisista. personalidad. ¿Cómo son los narcisistas? Son personas que necesitan toda la atención, siempre están tratando de llamar la atención, que Muy los exagerados. alaben, ujú, y no tienen empatía con los demás. Son muy egocéntricos. ¿Se creen superiores a los demás? ¿Cómo es? Ay, se ha pasado rápido el tiempo. Así es, cuando ustedes hablan, se va la hora. Estamos inspirados. Yeah. Seguro por sus notas que han sacado ayer. Si no han sacado 100, los cuelgo. Por eso, pues, estamos inspirados para participar.
Narcisista também gosta muito de la atenção para Joe. Ya. Admiração, ele hace las coisas com esse intuito, né, de la admiração, de la atenção. Y también carece de empatía para los demás. Sim. Não, também não tem tolerância com as outras pessoas. Pero en el fondo tiene, su autoestima es frágil y vulnerable a la crítica. Viviane Santiago, ¿cuál es tu nombre completo? Viviane de Oliveira Santiago. Ah, de Oliveira, con razón no te encontraba. Ella dijo algo, no tienen empatía, ¿no? Doctora, no sé si estoy mal. ¿Ese trastorno se da más frecuente en hombres? Sí, los narcisistas sí. También se enojan cuando, digamos, no se les hace caso. Son envidiosos. En esta característica narcisista, doctora, estarían combinándose las antisocial también. Tienen características antisociales y histriónicas. También son... Pero tenemos que saber identificar qué personalidad pesa más, ¿no? Si ya ha cometido un crimen, o sea, es más antisocial que otra cosa. ¿Sí? ¿Los factores pueden ser genéticos o ambientales, doctora? ¿Perdón? Los factores pueden ser genéticos y ambientales también, ¿no? ¿Pastores? Factores. Los factores pueden ser genéticos y ambientales. Sí, genéticos, claro que sí. Ambientales también, ¿no? Puede ver algo que ha pasado, ¿no? De niño que no le han dado atención, ¿no? Y ha tenido que tratar de buscar llamar la atención siendo así. ¿Y cuántos narcisistas habrán en Facebook? Muchos. Un montón. ¿No? Y el Facebook... Os narcisistas são muitos bons amantes, né? Então, eles encantam, mas são controladores, possessivos. Ellos son los que quieren tener fama y fortuna, ¿no? E manipulam. Manipulan. Tienen un sentido de omnipotencia, grandiosidad, belleza. ¿No? Esperan que conozca su superioridad. Exageran en sus logros y sus talentos. Claro, nunca es suficiente para ellos. No todo el tiempo quieren más. Ahí está una caricatura de Chávez. Y dice acá, ¿no? Las relaciones interpersonales, ¿cómo son? ¿Son frágiles? ¿Será que teniendo esa... o sea, no son empáticos, son egoístas? ¿Será que van a poder tener una buena relación? No. No, doctora, nadie los va a soportar. Doctora, no se Sí, lo satisfecho con las relaciones. Serían cambiantes cada vez de pareja. Sí, por eso tienen problemas de pareja en la sociedad. Entonces, Entonces, si se dan cuenta, también es fácil diagnosticar, porque nosotros tenemos que ir al diagnóstico, ¿no? La persona estará casada, ¿cómo estará en su matrimonio? O sea, no es que por metiches hacemos preguntas los médicos, ¿no? ¿Está casado, soltero, tiene hijos, está estable, está en un trabajo, cuánto tiempo? O sea, cuando hacemos la historia clínica, ¿dónde vive? Ah, si me dicen en, qué sé yo, en una villa, pero sé dónde hay índices de violencia, bueno, tendría que pensar, ¿no? ¿Qué tiene, qué características, si es que viene herido en una emergencia? Ya empezar, o sea, de entrada, tener algo, ¿no? Estar alerta, ¿no? Vamos haciendo la historia clínica y hay preguntas que tenemos que hacer. ¿Algún antecedente patológico en la familia? Ay, sí, mi mamá tiene esquizofrenia. Ah, no, mi mamá tiene tal cosa, o mi papá estaba internado de tal cosa.
¿no? Entonces tenemos que ir tomando en cuenta, por ejemplo, para el COVID ahora, ¿algún antecedente familiar de relevancia? Sí, mi hermano es diabético, mi papá es obeso, mi mamá es hipertensa. ¿Qué hacemos con ese paciente? Vacuna inmediatamente y que se cuide, ¿no? No está con un índice de masa corporal alto, pero tiene tendencia. Tiene tendencia. Entonces, tenemos que saber tomar estos datos para poder ver cómo es nuestro paciente. Si es un paciente que no tiene relaciones o que trabaja en la noche, porque esa gente también se enferma, ¿no? Por más que esté aislado, por más que tenga un trastorno esquizoide de personalidad, se puede enfermar, puede llegar al hospital aunque no quiera. Entonces tenemos que tener el cuidado de poder diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Ninguno de los que teníamos, que hemos visto hasta ahora, tiene una pareja estable, ¿o sí? No. No, Ninguna. doctor. No, ninguno. No. No pueden, o sea, siempre están en conflicto. Son personas que no. Y ahora, si ustedes viven en un lugar donde tienen vecinos y están casados, se llevan bien, ya les da un poco de tranquilidad, ¿no? Ya les da un poco de tranquilidad, dicen, bueno, veremos dónde vivo, ¿no? Quiénes son, pero si hay un hombre solo en una casa, ya llama la atención, o una señorita que nunca se casa, que tiene problemas, que tiene altos novios, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Puede tener algún trastorno de personalidad o puede tener ya algo psiquiátrico, ¿no? O sea, no es a la mala, pero o sea, no es pecado pensar de más tampoco. No es que estamos juzgando, no les estoy enseñando a juzgar, sino que veamos de otra manera nuestra sociedad, ¿no? Que vayamos aplicando lo que sabemos, no para decir a los demás ni discriminar, no, nada de eso, no sé, que no se malentienda, por favor, pero nos vamos a poder dar ideas si es una familia estable, la esposa, el esposo, entonces vemos que no debe tener pues ningún trastorno de personalidad, o si tiene será del tipo C, ¿no? Y esos vamos a ver ahora. O creo que en la siguiente sesión, porque ya se nos está acabando. Nos vamos a quedar con los trastornos de personalidad tipo C. Ahí vuelvo a enviar la invitación y nos vemos más ratito, ¿ya?